Muy buenos días para todos nuestros asistentes a la primera jornada de internacionalización del currículo organizada por la Red RIU, Red de Internacionalización del Currículo. Esta red fue creada inicialmente por 7 instituciones de Bogotá ubicadas en el centro y su finalidad era el fortalecimiento de las acciones de internacionalización del currículo. En este momento contamos con 18 instituciones a nivel nacional e internacional que estamos encargadas en generar líneas de trabajo para que nuestra internacionalización de currículo sea muy grande y tenga un alcance realmente importante. El día de hoy contamos con la presencia de 2 grandes conferencistas. La primera conferencia estará impartida por nuestra presidenta de la red, María Paula Cuevas Carrasco, y esta conferencia se titulará Internacionalización del currículo, ¿qué, para qué y cómo? En el segundo momento tenemos una conferencia a cargo de María Claudia Ponte González, titulada Resultados de aprendizaje en internacionalizados. Entonces, doy paso a mi compañera María Paula Cuevas, presidenta de la Red RIU y nuestra primera conferencista. Bienvenidos a todos. Micrófono. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Qué gusto estar participando en esta primera jornada del 2022. Hemos tenido una época como difícil nos ha costado reencontrarnos, hemos tratado de hacer cosas para volver a estar a tono como antes de la pandemia. Nunca estaremos igual que antes de la pandemia, estaremos mejor, espero. Y hemos aprendido muchas cosas con todo lo que ha pasado. Esta red, de la cual la Universidad Cooperativa, en mi persona, humildemente estamos haciendo la presidencia, y la presidencia no es sino organizar un poquitito el trabajo de todos, porque es un trabajo colectivo. Yo recuerdo cuando nos eligieron a la Universidad Distrital, ya nosotros antes de la votación, yo les dije, no voten por mí ni por Margel porque los vamos a poner a trabajar. Y todos votaron para nosotros. Entonces el cuento es que es un trabajo colectivo, por eso es una red. Y pensamos en su momento que era interesante enfocarnos más que nada en microcurrículos. Ahora de pronto Claudia Ponte, que es la experta en el cuento, nos va a contar lo que es el macro, el meso y el micro, pero el micro como tal, lo que hace el profesor en el aula, es lo que nos aboca en esta red. El nombre de mi presentación es un poquito más el por qué. ¿Por qué tenemos que hacer esta internacionalización? ¿Qué pasó que de repente, de un día para otro, tuvimos que empezar a internacionalizar? Yo les cuento, siempre cuento, pero esa es parte de mi esencia. Yo en 2 semanas cumplo 60 años, niñitos, qué cosa tan buena. Y hace muchos años atrás, que yo estudié, ya no les cuento ni cuánto, que fueron millones, era todo diferente. Era, si podemos decir ahora que la vida es diferente a antes de pandemia, que antes de pandemia, en la época que yo estudié era otro cuento. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que ahora en las universidades de una manera intencional tenemos que hacer internacionalización. ¿Qué cosa ha pasado? Entonces, quiero hacer una reflexión sobre eso. De pronto la presentación mía de hoy no es lo que ustedes estaban esperando, no es un checklist y no les vengo a dar una receta, pero les vengo a invitar a que reflexionemos de dónde salió todo esto y para dónde va. Porque cuando uno sabe, como dice el dicho, de a dónde vengo y para dónde voy, pucha, empiezo a diseñar cosas y a decir, a ver, ¿cómo voy a hacer mi camino? ¿Cómo hago? ¿Qué instrumentos que utilizo para llegar a donde quiero ir? Entonces, ese es un poquitito el tono de mi presentación hoy, en una conversación, un análisis, una reflexión. Voy a poner el tiempo porque yo empiezo a hablar de mi tierra, de las suyas, de todo. Los que no me conocen, soy chilena, yo creo que se me nota, pero vivo hace 30 años en Colombia, ya soy chilombiana, tengo nieta colombiana, la Violeta,
y soy una mujer muy feliz en este país. Para los que me escuchan de otros países también, es un país acogedor y encantador, tremendamente productor de conocimiento científico y de buenos profesionales. Voy a compartir pantalla porque si no aquí me quedo conversando con ustedes y no iniciamos. Entonces, compartir, por ahí en el fondo se ve mi mamá. Ustedes me dicen si estoy compartiendo ya. Me confirman, me dicen que sí, ya. Bueno, esto es un panorama general de nuestra red. Nuestra red, como les digo, inicialmente se llamaba Red para la Internación del Currículo de las Universidades, pero nos empezamos a dar cuenta que las universidades no somos las únicas responsables de esta área, que querían unirse a nosotros muchas instituciones de educación superior, muchas fundaciones, y pensamos que, por favor, una red es ¿cómo se llama?, generosa. De hecho, es el lugar para ser generosos con el conocimiento. Entonces cambiamos todos nuestros estatutos, nuestro logo tan bonito y decimos que es una red para la internacionalización del currículo, para la entidad que quiera unirse a trabajar en pos de esto. ¿Para qué son las redes? Para hacer sinergia, para contarle yo a ustedes lo que un poquito sé, para que ustedes me ayuden con todas las debilidades que yo tengo, y cuando digo yo, soy universidad, soy institución, representamos, ¿cierto?, todos a una cantidad de gente detrás y tenemos una gran responsabilidad con esa gente. Entonces, el hecho de estar en esta red, la responsabilidad es aprender muchísimo del otro, de esas buenas prácticas, de esas recetas que me podrían dar, de esos análisis y viceversa, compartir mis fortalezas. Entonces vamos a entrar en materia con relación a la internacionalización del currículo, pero yo quiero dejar el porqué como el más grande. Esta parte van a ir mirando ustedes cómo hacemos. Bueno, empecemos con la globalización, que yo creo que la globalización es lo que nos trajo hasta aquí. Vuelvo y les cuento que hace 30 años, 31 años, yo llegué el 91 a Colombia, llegué a Medellín, donde era una locura, igual me enamoré de este país, y en esa época recuerdo, y lo he contado en muchas conferencias, tenía que llamar a mi mamá por teléfono a casi medio minuto y me salía un ojo a la cara. Y era algo, me están tocando la puerta, espérenme. A ver si alguien hace algo, porque me están tocando la puerta acá. Bueno, si escuchan algo no importa, un fantasma. Entonces, esta globalización, en esa época no había esta revolución y esta explosión que hubo de la tecnología, de la información y la comunicación, y hablar con mi mamá era una locura. Hoy en día hablamos 3 veces al día. Miren, algo doméstico, ¿cómo puede haber repercutido en el resto del mundo? Esto ha sido absolutamente un cambio en el mundo que marcó un hito, como marcó un hito la revolución industrial, como marcó un hito hace 1000 años que existiera el fuego y la rueda. En este momento, la globalización en los últimos 30 años ha sido un cambio exageradamente del cielo a la tierra, del blanco y negro. ¿Okay? Y miren ahora, por ejemplo, los flujos de dinero. ¿Qué está pasando con todo este dinero digital que antes ni se le ocurría a alguien? Yo recuerdo que viajar era con los cheques viajeros que uno tenía que utilizar, ¿cómo se llama? De hecho, la chequera ya no existe. Por Dios, yo tengo una chequera, el otro día me cambié de casa y tuve que botar alguna cosa, me encontré con una chequera, lo encontré maravilloso. La miraba como para jugar Monopoly, Metrópoli. Ya no existe, ahora los dineros son absolutamente digitales y el flujo de los dineros son inimaginables para los que no trabajamos en esas áreas. Entonces eso es algo bien interesante, el Bitcoin, que hace un tiempo nadie entendía y ahora mis hijos, todo el mundo trabaja con Bitcoin y se paga con Bitcoin de un país a otro. O sea, esto ya nos va demostrando de una manera impresionante. El flujo de personas, señores, lo que estamos viviendo hoy de las migraciones van a ser cada día más. Esto no es, es que pasó una cosita ya. Primero, el solo hecho de los flujos en nuestro país, los desplazamientos, pero las migraciones entre los países,
Y no, ¿para qué vamos a decir nada de lo que ha pasado con Siria y actualmente lo que estamos sufriendo? Yo creo que el país y el mundo entero, a partir de la globalización, a partir de estas comunicaciones, a partir de que estamos viviendo la muerte de los niñitos de Ucrania, a partir de la globalización estamos sufriendo todo el planeta. Entonces esto crea dinámicas que no son las mismas de siempre. Esto no puede dejarlo de lado un profesor como hace 40 años. Yo voy a repetir esto a lo largo de toda mi intervención, que llegaba, yo estudié de base odontología, estudié después cirugía, después maestría en relaciones internacionales, además soy cantante y bailo como más o menos bien. Entonces esa es la integralidad de mi persona, pero siempre los ejemplos los pongo desde el área de la salud porque me es más fácil y no meto la pata. Entonces, en mi época un profesor llegaba, se paraba adelante y decía: diente 1, por favor, vamos a trabajar, escriban. En este momento, con todo lo que se sabe y lo que gravitamos en las noticias y las dinámicas mundiales, no tiene presentación que un profesor entre al aula de clase y diga: empecemos con el diente 1, si ayer se acaba de morir una niñita de 5 años, un niñito de 12 por una bomba que pusieron no sé dónde en un CAE. O los chiquillos jovencitos que están muriendo en Ucrania. O sea, no tiene presentación. Estos son los análisis que quiero que ustedes hagan como profesores. Esto es lo que tenemos que gravitar. Esto es internacionalización dentro del aula, ¿cierto? No es solamente traer al señor que habla alemán, un amigo mío, no, va mucho más allá. Estar gravitando de manera conceptual en las dinámicas mundiales, ¿cierto? Bueno, ¿para qué hablar del flujo de enfermedades? Acabamos de tener un ejemplo clarísimo de lo que puede ser la diseminación de un microorganismo, de una patología, porque ya no se respetan las fronteras. O sea, desde la peste negra yo creo que no teníamos una pandemia, una condición tan impresionante. Creo que a todos nos impresionó, aunque uno cada día se vuelve un poquito menos impresionable, siempre cree que puede aparecer algo más raro, ¿cierto? Pero esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa, nos hizo sufrir a muchos y entender muchas cosas. Entonces, esta globalización también es la responsable de este flujo de enfermedades, de una cantidad de condiciones patológicas en el mundo que se van dando. Esta revolución de la tecnología de la información y la comunicación, siempre pongo el mismo chiste para los que me han escuchado: gracias a Dios, chiquillos, hice todas las brutalidades que tenía que hacer en mi adolescencia, donde apenas había radio y periódico, entonces no había redes sociales, nada se supo. Llevemos eso doméstico a lo más grande, a lo general. En este momento todo tiene repercusión con todo. O sea, no podemos, no porque somos famosos tenemos que cuidarnos de hacer algo, de pegarle una cachetada a un presentador, como pasó en los Oscars recién. No solamente el famoso, los que no somos famosos, y somos famosos apenas para mi nieta, yo, tenemos que cuidarnos porque todas nuestras acciones tienen repercusión, porque esta revolución de la comunicación es impresionante, impresionante. La multiculturalidad es maravillosa, es hermosa, es la que nos da vida, la que es la sal, la pimienta, el ají, el tomillo y el orégano de la vida. Y el cuento es que tenemos que entenderla así, tenemos que conocerla, tenemos que quitarnos el miedo a la diferencia y a la diversidad, y a partir de eso los profesores tenemos que trabajar con eso y tenemos que abordarla de una manera intencional y trabajar en ella. Y la diversidad, hablo de religiones, de condiciones de orientación sexual, de condiciones raciales, étnicas, tipos, colores, lo que se les ocurra. Esta es parte de nuestra responsabilidad como profesores. Yo siempre digo algo que es duro: los papás tenemos que ser perfectos. También me lo han escuchado más de una vez. Pucha, pero ¿cómo así? Pues si yo soy ser humano, pero lo siento, los papás tenemos que ser perfectos, porque los hijos nuestros caminan, hablan, sienten y piensan y le embarran igual que nosotros. Son una copia de nosotros. Lo mismo pasa con los profesores. Los profesores tenemos que ser perfectos, porque todo lo que hacemos, lo que respiramos,
cómo abordamos el problema, cómo nos enojamos con el problema, cómo nos acercamos, cómo actuamos, el estudiante hace exactamente lo mismo. Por lo tanto, debemos ser perfectos. Por supuesto que nos vamos a equivocar, que no sea intencional, pero y que llevemos a la conciencia este tipo de cosas que tenemos que reforzar en nuestros estudiantes. Y esta interdependencia con el mundo es algo que permanentemente tenemos que decirle al estudiante. Usted, como ingeniero, como doctor, como médico, como enfermero, como diseñador, como arquitecto, como abogado, como lo que sea, su actuar va a tener repercusión en el mundo. Por favor, eso hay que inculcárselo a los estudiantes, inculcarle la responsabilidad que tienen y que tenemos nosotros como educación superior. Bueno, sigamos un poquitito haciendo el análisis de esto. Es bueno saber esta evolución de las dinámicas mundiales, como les digo, el porqué, de dónde viene esta cosa, por qué un día empezaron a hablar de internacionalización. Recordemos cómo ha cambiado todo. En los años 50, recuerdan ustedes la Guerra Fría, recuerdan la bipolaridad tan impresionante que había en este mundo, donde las dos tensiones de la Unión Soviética y Estados Unidos eran, pero estábamos todos los días esperando que cayera un misil, era una cosa impresionante que nos cayera a nosotros, ¿qué pasaba? Y bueno, y pasó en su momento en unos países asiáticos que a los que lloramos hasta el día de hoy, hasta hay un tango donde habla del año 45 cuando cayeron las bombas, terrible. Esto se terminó, se empezó a diluir, el gobierno de Gorbachev, recuerdo que tuvo hasta una amenaza de golpe de Estado, se disolvió el Pacto de Varsovia y hubo en 1989 la caída del muro de Berlín, que fue como ya el último toque para la disolución de la Unión Soviética. Y recuerden que la Unión Soviética, ¿quiénes eran? Eran Rusia, era un país que se llama Transcaucasia, creo, espero no equivocarme, Bielorrusia y Ucrania. Mira qué interesante saber de dónde viene, a dónde estaba Ucrania y Bielorrusia en ese momento, con quién unidos. Esa era la Unión Soviética. Se separaron y quedaron, ya los diferentes países se determinaron independientes. Bueno, y esto pasó entonces a una hegemonía absoluta de Estados Unidos, con un armamento enorme, con una, ¿cómo se llama?, una capacidad de bélica impresionante, que eso normalmente ha sido lo que ha permitido el poder, pero también con un poder económico absoluto y que tiró líneas en el mundo durante mucho tiempo. Y esto entonces va dando condiciones y dinámicas en el mundo diferentes a las que había antes. Entonces, con condiciones de tratados de libre comercio, de flujos de dinero que van teniendo una hegemonía, vuelvo y repito la palabra, de un solo país. Estuvimos mucho tiempo en eso, pero nuevamente las dinámicas empezaron a cambiar y van a seguir cambiando cada día con mayor rapidez. Yo no creo que duren mucho estas condiciones de uno del otro. Entonces nos fuimos pasando por varias cosas y llegamos a un mundo actual absolutamente multipolar. Recordemos, por ejemplo, bueno, empezaron los países emergentes y recordemos en el 2014 que China tuvo un aumento en el crecimiento tan impresionante, el crecimiento económico China, que venía ahí con sus pinitos y sus producciones, sus manufacturas. Y en el 2014 superó a Estados Unidos en poder económico, háganse una idea. Entonces empiezan estos países emergentes a producir dinámicas económicas que por supuesto derivan en dinámicas diferentes sociales, ¿cierto? Que van permitiendo ciertos flujos de condiciones en el y que empezamos a ver cosas diferentes. Vemos una globalización ya diferente, multipolar, con múltiples actores, y empiezan a aparecer actores diferentes en el terreno. Entonces, bueno, ¿qué vamos haciendo con esto? Por ejemplo, se dice que en el 2030, ¿ahí qué tenemos? Bueno, les puse acá Gran Bretaña, que Gran Bretaña en su época, hace mucho tiempo, fue el líder en la revolución industrial, fue muy fuerte, después se bajó un poquitito, pero ha vuelto a tener un poder importante. Miren la Unión Europea cómo le está respondiendo a Rusia,
que en su momento nadie creyó, por lo menos Rusia no creyó que iba a tener esa respuesta de los países europeos, y se ha unido bastante en contra de esta invasión tan espantosa que le está haciendo Ucrania, etcétera. Ese es unos análisis que nos podemos quedar un ratito. Pero este mundo globalizado es el que nos vuelve a confirmar lo que les estoy diciendo. En este mundo globalizado, lo que haga no solamente un país, porque ya los poderes se han traspasado a organizaciones y a grupos, ya los poderes no son estatales, puede que sean algunos, pero no son exclusivos de un país. Entonces, cualquier acción que realice usted, y esto, profesores, es lo que tenemos que ir contándole a nuestros estudiantes, cada acción que realice un profesional, una persona, un cantante, un bailarín, un médico, un ingeniero, tiene consecuencia en los demás. ¿Alguno ha visto la película de la mariposa? ¿Cómo se llama? Felipe, tú te sabes el nombre. El efecto mariposa. ¿Pasa algo aquí? O el efecto dominó. Y por allá lejos, mira, algo pasó con este dedo que yo moví acá. Eso es una de las cosas que nosotros debemos inculcar en nuestros profesionales que inician en nuestros estudiantes en el aula. Todo lo que usted haga en este mundo globalizado va a tener repercusión. Por favor, entienda eso. Es que una golondrina no hace verano. Sí hace verano. Y en este momento puede que la golondrina no haga el verano aquí, pero lo va a hacer en otro lado, porque todo tiene consecuencias. ¿Qué saco yo con reciclar si aquí no hacen nada? Si usted no recicla, el otro tampoco, y si nos fuimos todos a la punta del cerro. Pero si usted recicla, su granito de arena va a ser importante, como el trabajo de las hormigas, ¿cierto? Yo creo que eso es clave. Entonces, en este cuento de la globalización, entendamos que a partir, miren el resumen rápido que les he hecho, que no me lo escuche otro internacionalista y experto en geopolítica porque me regaña, pero es como para hacerles un por qué esta cosa, de dónde salió, para dónde vamos. Y por qué ha cambiado tanto el mundo, porque hace 40 años cuando yo estudié odontología era un libro, señores. Para ir a la biblioteca a pedir ese libro tenías que una fila enorme, nunca ibas a tener el libro porque había un tomo. Entonces había que escribir lo que decía el profe a mil, porque era el dueño de la verdad. Hoy el cuento es muy diferente. Ser estudiante hoy en día es la octava maravilla y un poquito más allá, porque tienes la información en todos lados. Entonces, eso va cambiando. Esta globalización nos cambió. Las tecnologías de la información y la comunicación nos cambió. Por lo tanto, los profesores o cambiamos o nos vamos. Aunque yo vaya a cumplir 60 años, no importa. Puedo ser una muy buena profesora. Puedo estar al día en todas las metodologías nuevas que se utilizan. Puedo estar conectando toda esta información que les estoy dando a ustedes y dárselo a mis estudiantes antes de ir a hablar del diente 1, ¿cierto? Entonces, esa es como la reflexión. Bueno, la globalización, ¿qué trae? Problemas globales. Problemas globales, una cantidad de problemas globales que vamos a hablar de algunos ahora. ¿Y qué? ¿Qué es lo que requiere eso? Requieren soluciones globales. Y estas soluciones globales hacen que se creen entonces organismos diferentes en el mundo, organismos que vengan a solucionar estos grandes problemas globales. Estos problemas que algún secretario de las Naciones Unidas, que no me acuerdo el nombre, pero saqué el concepto, dice, son problemas sin pasaporte. Mira qué bueno el nombre, problemas sin pasaporte, para todos lados. El COVID es un problema sin pasaporte, el cambio climático, la ciberseguridad, caramba. Yo le puse a mi pantalla, la voy a cerrar, miren, yo le puse una cosita para cerrarla cuando no estoy presentable, porque esa pantalla, esa cámara me puede estar viendo en cualquier minuto. Yo no sé si a alguno le han contado historias de Alexa y problemas de intromisión a la vida íntima por medio de Alexa y todos estos dispositivos. O sea, estamos vulnerables. Y léanse un libro que se llama, que no me acuerdo en este minuto, voy a tratar de acordarme para ver lo que está escrito, que se llama La ciudad transparente. Todo es transparente, todo es transparente. En este minuto todos somos transparentes y vulnerables. Problemas sin pasaporte. Por lo tanto, se crean organismos multilaterales.
para afrontar estos problemas. Organismos multilaterales, bueno, unos medios malos, como son los carteles, el crimen organizado, etcétera, pero otros bastante mejores que tratan de abordar estos problemas, como Médicos Sin Fronteras, como ONGs, como fundaciones, etcétera. Entonces ahí viene como la gobernanza global a cambiar un poco y a decir, bueno, tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando, ¿cierto? Eso es como importante. Bueno, entonces creo que he venido dándoles un poquitito de ideas del porqué de este cuento de la internacionalización. Y veamos o preguntémonos qué papel juega la educación. El papel que juega es este. El ser humano que hoy tiene que transitar por el mundo, por sus aulas, por su mundo, por su ciudad, por su país y por el planeta, tiene que ser un ser humano integral, tiene que saber todo esto que yo les he ido contando. ¿Cómo así? No tiene presentación que yo entre al aula de clase, vuelvo y repito, lo voy a hacer 10 veces, y diga, bueno, saquen cálculo 1, no salude, no cuente los problemas que escuché en la radio en la mañana, en la radio, porque yo escucho radio cuando me estoy maquillando, y no cuento nada de lo que está pasando en Ucrania, ni tal. No tiene presentación. El ser humano tiene que ser integral, no solamente médico, no solamente ingeniero, no solamente abogado, tiene que saber todo lo que está pasando de todos. Tiene que ser un ciudadano mundial, que ya les vamos a recordar esos conceptos. Un profesional global, además que se pueda mover en todas partes del mundo, que no solamente trabaje aquí en Medellín, Antioquia, o en Santiago de Chile, o en Quito, no, que yo me pueda mover por el mundo. Ahí vamos, por eso los profesores debemos ser lo primero, porque si no, no lo vamos a lograr en nuestros estudiantes. Y ese ser humano, y ese ciudadano, y ese profesional tiene que ser competente para lo que nos está pidiendo el mundo hoy, para que sea capaz de abordar toda esta nueva realidad y todas estas dinámicas mundiales que son muy diferentes a unos añitos atrás, porque el cambio es vertiginoso. El papel que juega la educación es mucho, por supuesto, es una formación pertinente, esa formación pertinente es supremamente grande la responsabilidad, porque el mundo nos está pidiendo o va teniendo necesidades que cambian día a día. Mira los que trabajan en este momento analizando las ofertas de educación continua. Ay, lo que analizaron hoy ya mañana está out. Ya salieron otras 2 o 3 cosas. Ustedes han leído los libros de Yuval Harari, se me olvidó el nombre, Noah Yuval Harari, que es de animales o dioses, pero hay otro que tiene que las 10 lecciones para el siglo XXI. Te va contando cómo van cambiando todas las profesiones, cuál va a ser la que se va a utilizar, cuáles van a quedar colapsadas, etc. Entonces nosotros como educación tenemos que darle respuesta a eso, a lo que está, a esas necesidades del mundo actual. Entonces, ¿cuáles son las necesidades o cuáles son las dinámicas a las cuales tenemos que ir dándole respuesta? Por ejemplo, con relación a la economía global y con lo que les conté y lo que uno va analizando, nos podemos dar cuenta que los poderes se están trasladando en el planeta. Ya el poder se está trasladando de Occidente hacia el Oriente. Y eso tiene unas implicaciones importantes. Las culturas en un país y en el otro son muy diferentes. Entonces tenemos que empezar a pensar, no es redundancia, diferente, empezar a abrir nuestros horizontes a la cultura oriental, porque hemos estado guiados y mandados y esa cosa por Occidente toda la vida, que ha sido el hegemónico durante muchos años, ¿cierto? Pero ahora las cosas están cambiando, se han ido para otros lados. Entonces, estas economías emergentes nos empiezan a obligar a abrir nuestras fronteras educativas, nuestros planes de educación, nuestros programas, nuestros currículos. Entonces, son cosas como bastante interesantes de tener presente. Bueno, los cambios en el panorama energético global, ¿para qué les digo? O sea, los cambios es decir, hay que preocuparse del cambio climático y las universidades tienen que tener presente las energías renovables. O sea, si una universidad no está a tono con esto, está absolutamente en nada.
O sea, tenemos, además de preocuparnos, que ya voy a sacar los ODS para que los miremos a ver si estamos haciendo algo con ellos, de preocuparnos tenemos que estar enfocados en investigación para crear que biomasa, que todas estas nuevas energías, la energía eólica, la energía hidráulica, la una, la otra, que dejemos de explotar estos fósiles que son tan contaminantes, la energía fósil que es tan contaminante, y volvamos un poco a la esencia. Eso es parte de la universidad, eso es parte de lo que tenemos que conversar con nuestros estudiantes, no solamente hablar del diente uno en el aula de clases. Pues. El nuevo paradigma productivo, otro factor importante y otro reto importante que tenemos que tener en la universidad. Este cambio de, por ejemplo, la automatización de los empleos, cómo van a empezar a cambiar los empleos. Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar? ¿Qué realmente es lo que está haciendo vanguardia en educación para trabajar? La innovación. La innovación es lo que en este momento se está requiriendo en todos los aspectos. Entonces, yo como profesor tengo que tener ese chip absolutamente on. Entonces, la gestión del talento humano y la innovación es lo básico hoy para darle respuesta a este nuevo paradigma productivo. Y por favor, las competencias digitales ya no son opcionales, las competencias digitales van a ser y son indispensables. Se mira qué interesante lo que la educación tiene que empezar a jugar y lo que yo tengo que trabajar en mi aula. Va a decir, miércoles, yo no creo que exista de pronto alguno me manda una queja, un profesor que ya trabaje solamente con el pizarrón, ¿cómo se llama aquí el pizarrón? El tablero. Ya me imagino que todos estamos un poquito más allá y trabajamos lo digital con los estudiantes, pero tiene que ir mucho más allá, no solamente con un tablero digital, sino pensar en digital, ser otro cuento. Bueno, esta nueva estructura demográfica, ¿cuánto tiempo llevo? No, vamos bien. Esta nueva estructura demográfica del mundo, seremos mucho más, eso está claro, vamos a aumentar porque las vejeces, las edades de vejez han subido notablemente en algunos países más que otros, aunque tenemos mucho violencia y muerte por violencia, pero aún así nuestra demografía se ha ido fortaleciendo en los años mayores. Hay menos nacimientos, entonces somos mucho más viejos, somos mucho más, vamos a ser mucho más viejos, lo que tiene gran implicación en el trabajo, en la productividad y en el cambio de las dinámicas sociales, socioeconómicas. Y además nos hemos vuelto y nos vamos a volver muchísimo más urbanos, lo que tiene también una connotación productiva enorme, productiva, consumista, energía, miércoles, y empieza la cadena de efecto mariposa. Nos vamos más a las ciudades, ocupamos más tecnología, entonces el agua está consumiendo más y contaminamos más, wow, y esto se nos fue de las manos. Entonces esta estructura es algo como que tener en cuenta dentro de la educación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos educando a nuestros profesionales para que trabajen en pos de esto? O sea, no es así de fácil. Bueno, y el cambio climático, ¿para qué les digo? ¿Para qué les digo? O sea, es cada día uno de los mayores retos del futuro, donde la universidad tiene que poner un punto claro de intención de trabajar sobre esto. Tenemos la tríada de energía, alimento y agua, que hay que tenerla muy presente, porque en la medida que yo no hago una producción buena de energía, yo ocupo mucha agua y después no tengo alimento para producir, etc. O sea, es una tríada que es peligrosa y al mismo tiempo terriblemente importante. Recordemos que ya hay más sequías, muchísimo más sequía en muchos países. Yo hablo de lo hoy que hoy, escuchando, mi madre me dice, Paulita, aquí en Santiago de Chile no llueve, no llueve, no llueve, no llueve, no llueve. Y aquí en Colombia llueve, 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 llueve. Entonces, unas diferencias y unos cambios radicales. Se están descongelando los glaciares, por lo tanto, en unos años más hay ciudades que van a desaparecer, ciudades costeras que ya no van a estar. Entonces, este cambio climático no es menor, yo creo que es una de las cosas más importantes. O sea, no tiene presentación.
que en cierta época, en el 2015 fue, en este pacto que hubo, ¿dónde fue el de Viena? El de Kioto, ya ni me acuerdo, que Trump se salió, por suerte que después, que era para bajar toda esta afectación al cambio climático, pero Joe Biden volvió a integrarse. O sea, son cosas que tenemos que tener presentes. O sea, no es así de fácil de dedicarnos al diente uno solamente, hay que gravitar en el planeta. Y bueno, y sentémonos a mirar un poquitito los objetivos de desarrollo sostenible. Los anteriores que se habían declarado, no hicimos nada, bueno, nada, o sea, poco y nada. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo en las universidades? ¿Qué está haciendo usted, profesor, con estos objetivos? ¿Los ha conversado alguna vez con su estudiante? ¿Han tenido un espacito? Ay, es que no me alcanzan las horas para la clase. Claro que nos alcanza, todo nos alcanza cuando queremos y cuando entendemos la importancia. Da lo mismo el diente 1. El diente 1 no lo voy a necesitar porque no va a haber agua, no va a haber comida, voy a tener tanto frío porque el sol se va a apagar. O sea, no. Entonces sentémonos con el estudiante y digamos, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se hace en esta universidad? ¿Qué se hace por la igualdad de género? Me siento muy orgullosa de mi universidad que ha trabajado muchísimo con eso, hemos tenido grandes reconocimientos. Somos más mujeres que hombres, no es la idea, pero les estamos cogiendo terreno peligroso. La salud y bienestar que está haciendo, bueno, nosotros la educación de calidad, pero no solamente la educación es la responsabilidad de una universidad ni de un profesor, sino todos los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, chiquillos, a lo que vinimos después de media hora, mentira, todo lo que vinimos es lo que les vengo conversando. Este es el análisis es ese. Por supuesto que es una red para que compartamos prácticas, buenas prácticas. ¿Qué es lo que haces tú en el aula? ¿Cómo internacionalizas tu curso con tu estudiante? Mira todo lo que puedes hacer, de todo lo que te he hablado hasta ahora con tu estudiante, lo que puedes conversar con ellos desde tu disciplina. Yo lo puedo hablar desde el área de la salud, pero hay otra persona que lo puede hablar desde la ingeniería. Bueno, ¿y qué pasa con esto de las energías renovables? Y la otra persona desde la psicología. ¿Y qué pasa con la salud mental, con todos estos cambios tan grandes que se han dado? Eso es internacionalización del currículo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es esa, ¿estamos incluyendo estos elementos en nuestra aula de clase? ¿Estamos pensando que eso es internacionalización de currículo o no? Dejémosle eso a RCN, a Caracol y al periódico. ¿Es así? Estamos logrando que el estudiante nuestro, con el que vemos, los estudiantes nos ven más a nosotros que a sus novias, a sus novios y a sus papás. O sea, hello, por eso yo me arreglo, porque las novias son jovencitas y todo, y tienen que competir conmigo, que me ven todo el día los estudiantes. Entonces, ¿estamos logrando algo en ellos? ¿Logramos involucrarlos en estas dinámicas mundiales? Ellos saben, ellos cachan. Hablan ustedes con ellos porque de pronto no están acostumbrados a escuchar noticias. Ustedes los pueden acostumbrar, los pueden ayudar. No es escuchar noticias amarillistas, pero saber qué está pasando en el mundo. ¿Saben algo de estas necesidades mundiales realmente? Y en los problemas globales, ¿están ubicados sus estudiantes? Mira qué interesante, ¿cierto? Bueno. Esta competencia global es como para que hagamos una conceptualización, que es una de algunas definiciones que da la OECD, la capacidad multidimensional que abarca la capacidad de la persona para examinar problemas globales e interculturales. Capacidad de examinar, comprenderlos, señores, no solamente mirar, y apreciar las diferentes perspectivas y puntos de vista. Interactuar de manera exitosa. Ojo con esto, social y disciplinarmente, desde mi disciplina, desde mi carrera, desde mi formación y socialmente. Respetuoso con los demás, tomar medidas para el bien colectivo y el desarrollo sostenible. Miren qué competencia tan maravillosa. ¿Están trabajando ustedes en el aula para eso? ¿Están trabajando como papá para que sus estudiantes se den cuenta que esto es importante en la vida? Que es muy importante en la vida. Entonces, esa es that is the question, ser o no ser. Y ser un ciudadano mundial implica un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia, a una humanidad común.
en la interdependencia política, social, económica, cultural, toda. Acuérdense que esta revolución de las TIC fue absoluta, y en las interconexiones entre todos los niveles. Entonces recordemos, el efecto mariposa es todo, o sea, lo que yo haga es un efecto en el resto del mundo, por lo tanto debo tener una responsabilidad con relación a eso. Eso es un poco lo que tienen que trabajar ustedes. En todo. No, 5 minutos me muero, tengo que hablar como Lori, como soy chilena no me entienden, pero gracias. Me dijeron 5 minutos en el interno. Bueno, pero ya estamos terminando. Entonces, señores, a internacionalizar los currículos. ¿Qué es eso de internacionalizar los currículos? Rápidamente vamos a leer 3 cositas que dicen por ahí. Dicen que es insertar la dimensión internacional y multicultural a la gestión curricular para formar estudiantes que se desempeñen con profesionalismo en todas partes, en contextos transnacionales. Incorporar referentes internacionales a la estructura curricular, muy bonito. Inclusión de la dimensión internacional en los contenidos y en las metodologías. ¿Listo? El cuento es que ustedes sepan para qué lo que es. Esto lo saqué de un libro que también escribió Claudia Ponte, que les va a hablar a ustedes ahora, con Cristina Peña. Pero quiero que sepan, que vean un poquitito cómo se clasifica un currículo. El currículo es todo, cuando entra el estudiante a la universidad y cuando se sale, cuando pone pie, y cuando se sale también porque es egresado. Pero el microcurrículo es lo que hacen ustedes, profesores, en el aula. Es la internacionalización del currículo a la cual está abocada esta red. ¿Qué es lo que hago allá adentro? ¿Cómo lo hago? ¿Para dónde voy? De mi estrategia. Entonces, con eso hay algunos tips. Pero interesante saber esto. Miren esta construcción tan maravillosa que hizo Simón, espérate, por ahí tengo el nombre, Simón Vélez, que es un arquitecto de Manizales. Mira qué maravilla lo que le enseñaron. Él estudió, creo que en la Universidad de Manizales, pero en otros lados. Mira la maravilla de construcción de un arquitecto con una sostenibilidad y con una visión de lo que está pasando en el mundo hello. O sea, esto es una maravilla y esto es lo que nosotros tenemos que propender al darle los conocimientos disciplinarios a nuestros estudiantes. Y vámonos para el otro lado. Esto de pronto es algo que no es la idea, es una maravilla. El Burj Khalifa es el más grande del mundo porque mide como 800 y pico de metros, y yo recuerdo que la Torre Eiffel mide como 300 metros, esto mide 800 y pico de metros, imagínense el misil que es esa cosa para el ecosistema climático y todo. A mí me da terror, me parece maravilloso, eso sí, me da terror para pensar en las consecuencias. Espero que la hayan tenido presente. Fue una firma grande de Skidmore y no sé quién que las armó. Imagínense que el Coltejer mide como 180 metros, cómo nos va cambiando la vida. El edificio Coltejer, para los que no los conocen, es en Medellín un edificio icónico de toda la vida. Pero bueno, este doctor, por ejemplo, este doctor Jorge Reynolds Pompo, es colombiano. Este doctor creó hace muchos años el primer marcapasos externo artificial. ¿Qué le habrá enseñado en la universidad este doctor para tener esa visión de emprendedor, de innovador y de responsabilidad con el resto del mundo? Este profesor estudió en Cambridge, pero importante ver uno de nuestros colombianos que está siguiendo la ruta que está teniendo conciencia de la responsabilidad que tiene con el mundo. ¿Para qué hablar de nuestro querido doctor Manuel Elkin Patarroyo? ¿Qué le enseñaron en la Universidad Nacional? ¿Qué le enseñaron cuando estudió medicina y qué le enseñaron después en Yale? Cuando creo que fue en Yale que él hizo su posgrado, y qué bichito le sembraron a él para que realmente trabajara en pos de la salud del resto del mundo. O sea, sería bueno como saber esa receta, qué fue lo que los profesores le inculcaron para llegar a ser una persona tan importante y tan beneficiosa para el mundo, ¿cierto? Y la otra parte de contraste que les quiero mostrar es que un estudiante nuestro puede estar en estas condiciones, con toda la imagenología, con toda la aparatología para llegar a un diagnóstico, con todas las condiciones, pero en la vida se va a encontrar con otras cosas.
Y si queremos que tenga esa competencia global, que realmente pueda movilizarse en el mundo y tener la competencia de ser profesional en otros lugares, tenemos que pensar en esas condiciones. Y desde mi disciplina le tengo que ir formando al estudiante los diferentes escenarios que les va a tocar vivir. Por eso venía con esta conferencia, con este enfoque. La internacionalización del currículo es un checklist. Aquí tienen el checklist. Interactúe con homólogos extranjeros, utilice un segundo idioma, utilice metodologías activas, estudios comparados, referentes académicos extranjeros, haga clases espejo, puede hacer Collaborative Online International Learning, COIL, y tenga profesores visitantes. Pero yo creo que es más importante el etcétera, 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 que usted va a crear como profesor, ¿cierto? Si el profesor entiende el para qué, como espero que ustedes lo hayan entendido hoy, diseña una trayectoria de internacionalización en el aula, a partir de su esencia, a partir de su disciplina, de lo que él es, ¿cierto? Si sabe para dónde va, que no tiene una venda, que está con los ojos abiertos y sabe de dónde viene, crea las estrategias y las metodologías pedagógicas que necesita, las pertinentes. ¿Qué se necesita? Innovación, talento humano, creatividad, conectarse con las dinámicas mundiales y más que nada, ser responsables como ciudadanos mundiales. Listo, he dicho. Muchísimas gracias. Espero haberles sembrado alguna curiosidad con relación a esto. Espero que se interesen en nuestra red. Queremos que trabajen con nosotros. Ya saben ustedes que no trabajamos ni la universidad estatal ni la universidad cooperativa solo, sino que los involucramos a ustedes. Los invitamos a trabajar en la red y muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, María Paula, por tu maravillosa intervención. Hemos hecho un trabajo muy fuerte en estos procesos de internacionalización del currículo y gracias a toda esta experiencia y este conocimiento que tiene María Paula, se han hecho este tipo de eventos y este tipo de gestiones para que la internacionalización del currículo se fortalezca. Bueno, damos paso a nuestra segunda conferencista, María Claudia Aponte. Ella iniciará su conferencia y una vez finalicemos la conferencia de María Claudia, tendremos un espacio de preguntas. Entonces, para que ustedes a través del chat de la transmisión nos puedan compartir cuáles son sus inquietudes. Muchas gracias. Claudia, te damos paso. Buenos días, muchas gracias a la Red para la Internacionalización del Currículo por esta invitación, a María Paula por el contexto que nos pone ya para aterrizar algunos conceptos alrededor de la internacionalización del currículo. Me han pedido una temática específica denominada resultados de aprendizaje internacionalizados. Si bien es una tendencia que en nuestro país, Colombia, pues es reciente, creo que tenemos invitados de otros países en donde ya este concepto de resultados de aprendizaje ha evolucionado desde hace décadas. Voy a permitirme compartir una presentación para poner en contexto este concepto. Resultados de aprendizaje internacionalizados. Quiero hacer unas reflexiones conectando varias necesidades en nuestros sistemas educativos, pero este concepto también es un concepto bastante técnico que quiero ir conectando con algunos conceptos que ya María Paula ha puesto en el tapete, como son las competencias globales, el perfil global de egreso y como todas estas conexiones que hay que hacer con lo que está pasando en el mundo y en el contexto de lo educativo. Entonces, quiero poner primero como unos
conceptos como punto de partida y algunas reflexiones, unos retos y ya como esta parte operativa que se necesita para poner en realidad este concepto de resultados de aprendizaje internacionalizados. Entonces, el primer punto de partida es con relación a la internacionalización como un gran concepto, si bien hay bastantes enfoques, esto ha evolucionado a medida que la internacionalización en la educación superior se ha vuelto un objeto de estudio, pero sí quisiera plantear como punto de partida que la internacionalización de alguna manera cuando nacieron las universidades en el siglo XII, era connatural a las instituciones, a las universidades. Esto no tenía que ver con la globalización, sino básicamente con el principio de universalidad con el que se crearon las primeras universidades en el mundo y entender cómo ese papel de generación, de transferencia del conocimiento y del conocimiento universal. Casi que para mí siempre la internacionalización es volver a ese origen de principio universal con que nacieron las universidades en el mundo. El segundo concepto de punto de partida de este tema de resultados de aprendizaje internacionalizados es la internacionalización del currículo. Siempre acudimos como a una definición común, que es aquel proceso en donde se incorporan varias dimensiones a la gestión curricular, entendiendo que el currículo es todo aquello que hace posible que formemos ese tipo de estudiante que nos hemos propuesto. Esas dimensiones generalmente están asociadas a las 4 I's, lo internacional, lo intercultural, lo interdisciplinario, y siempre desde una I que fundamenta la internacionalización, que es la identidad de territorio, identidad de país, identidad de institución de educación superior. Y los dos siguientes conceptos como mi punto de partida, que son casi que una afirmación de principio para entender toda esta tendencia de los resultados de aprendizaje internacionalizados, que a su vez están conectados con todos estos conceptos de perfil global y competencias globales, es el enfoque sistémico de la gestión curricular y el enfoque sistémico de los resultados de aprendizaje. Si bien en Colombia, sé que hay participantes de otros países, en Colombia esto de resultados de aprendizaje llegó en el 2019 y probablemente no en todas las instituciones hemos hecho la conciencia de lo que implica esa conexión sistémica para poder llegar a unos resultados de aprendizaje con el apellido, si quieren, internacional. Esto es muy importante entenderlo porque en este enfoque sistémico, como lo decía mi colega María Paula, todo lo que uno hace en una variable se conecta con otras variables y todo va como en cadena lográndose o obstaculizando para llegar pues como a este sentido de resultados de aprendizaje internacionalizados. Entonces, si bien el concepto de resultados de aprendizaje finalmente nos pregunta qué es lo que necesitamos que los estudiantes aprendan, esto tiene que estar todo tan interrelacionado que podamos llegar como a responder esa gran pregunta: ¿qué se necesita hoy en día que los estudiantes aprendan para todos estos retos locales y globales? Entonces hay que acudir como a este enfoque sistémico para darle una dimensión a esto tan específico y técnico que son los resultados de aprendizaje internacionalizados.
Entonces, plantearía 3 importantes retos que los veo como de urgencia y que se nos acumulan como retos, porque si bien denotamos que por mucho que llevemos 30 años en América Latina, específicamente hablando de la internacionalización del currículo, las instituciones invierten recursos y tiempos en capacitar a los profesores para que incluyan en la dimensión internacional e intercultural en su dinámica de aula. Pareciera que en eso no hemos avanzado porque no hemos logrado realmente llegar a unas culturas internacionales en las instituciones y lograr una mentalidad global en nuestros profesores. Entonces seguimos con esos retos y si le sumamos como este nuevo reto de ver los resultados de aprendizaje desde una mirada sistémica, pues tenemos un reto adicional, ponernos al día en esta necesidad de unos profesores globales, de un currículo global, más una necesidad de hacer esta transición que implica unos cambios estructurales para este concepto de resultados de aprendizaje desde lo que yo llamo un enfoque sistémico e interconectado. Finalmente, esa pregunta, cuando uno une la internacionalización del currículo y esta tendencia de los resultados de aprendizaje, es poder responder qué deben aprender los estudiantes y qué debemos enseñar en este mare magnum de explosión de conocimientos, de problemas mundiales, de interconexiones. Entonces, para entender qué son los resultados de aprendizaje internacionalizados, me gusta pensar en una tríada inseparable en este enfoque sistémico, y esa tríada inseparable es el perfil de egreso, las competencias y los resultados de aprendizaje. Para hablar de resultados de aprendizaje tenemos que tener definido un perfil de egreso, ese es como el punto de partida. Derivar en competencias, y las competencias finalmente son la inspiración para hablar de resultados de aprendizaje. Si comprendemos que los resultados de aprendizaje es la concreción, el logro, la evidencia de esa competencia, supondría que ya todos conocemos qué son las competencias. Ya llevamos décadas trabajando en América Latina con competencias que finalmente son esas capacidades que queremos desarrollar en los estudiantes para que logren ese perfil ideal que se llama perfil de egreso. Y finalmente los resultados de aprendizaje es cómo evidenciamos que esas competencias sí se han desarrollado. Entonces, para mí esta es la triada inseparable en el marco de este concepto de lo sistémico. Cuando trabajamos por resultados de aprendizaje, que es básicamente preguntarnos qué es eso que tenemos que enseñar para que los estudiantes aprendan y además logren una formación integral, pues para mí los resultados de aprendizaje, si no se miran en contexto institucional y de entorno, en contexto sistémico, es muy difícil llegar pues como a pensar que simplemente es cambiar algo en los microcurrículos, hacer una enunciación distinta, pasar de pronto de competencias a resultados en una redacción, o si venían trabajando por objetivos de aprendizaje, redactarlos de una manera distinta, ¿no? Para mí esto es una maravilla de mundo sistémico, que si logramos realmente hacer todas estas conexiones de todas estas variables curriculares, también para que tengamos una mirada sistémica interconectada del currículo, yo creo que sí vamos a empezar a lograr y a impactar en esos perfiles de egreso. Aquí tengo una gráfica que me ayuda
como a plantear esas interconexiones sistémicas del currículo para llegar a resultados de aprendizaje como enfoque educativo. La primera conexión que exige pensar en esto, y recuerden que finalmente los resultados de aprendizaje internacionalizados son un apellido de un sistema que logra esos aprendizajes en el estudiante. Entonces, hay que tener claro este sistema independientemente si los aterrizamos ya a resultados de aprendizaje internacionalizados. Entonces, la primera conexión es cómo conectamos la institución y el entorno en términos de pertinencia y disrupciones. En lo internacional para mí también permite una mentalidad que me conecta siempre con ese entorno. María Paula nos conectaba con muchas, con la historia, con las tendencias, con la geopolítica. Y si nosotros queremos llegar a pensar en resultados de aprendizaje internacionalizados, pues la institución, las facultades, los programas, los profesores tienen que empezar a conectarse con todo eso que pasa en el mundo y entender que hay que hacer transformaciones y a veces transformaciones disruptivas para mirar el mundo y la educación de otra manera, porque el mundo cambió y la educación sigue bastante estática. Tal vez los resultados de aprendizaje nos ayuden como a aterrizar al aula todas estas interconexiones sistémicas que siempre han debido existir en las instituciones de educación. Algo que tenemos que conectar también son los niveles macro, meso, microcurricular, la institución, las facultades, programas, centros y ya los ambientes de aprendizaje. No podemos seguir trabajando en islas si queremos realmente tener resultados de aprendizaje, porque finalmente desde estos 3 niveles les estamos abriendo a los estudiantes espacios de formación que tenemos que ir interconectando con cosas súper específicas como dobles programas, coterminales, esa conexión pregrado, posgrado, esas conexiones dentro de un plan de estudios que se deben dar con los resultados de aprendizaje para lograr los famosos dominios de aprendizajes. Entonces, ya no podemos trabajar con islas como islas y eso implica unos retos de conexión muy importantes. Un tercer ámbito conectivo de este enfoque sistémico de resultados de aprendizaje es darle sentido a esa conexión, enfoque pedagógico que declaran las instituciones con las teorías de aprendizaje, porque de alguna manera trabajar por resultados de aprendizaje me obliga a pensar cómo aprenden los estudiantes y eso me lo resuelven las teorías de aprendizaje que a veces no somos conscientes que están conectadas con los enfoques pedagógicos que declaramos. Y antes era muy fácil que los profesores no se apropiaran de esos enfoques pedagógicos, pero ahora con los resultados de aprendizaje, sí o sí debe haber una apropiación de esas declaraciones que a veces uno veía tan teóricas, no apropiadas en el aula, de esos enfoques pedagógicos declarados por la institución. Hay una siguiente conexión sistémica para los resultados de aprendizaje, que es lo que yo llamo diseño inverso. Eso ya es a nivel de aula y es que ya yo no parto de contenidos, enseño contenidos y evalúo contenidos, sino ya parto de la declaración de un aprendizaje esperado, defino la manera y los tipos de evaluación y a partir de cómo yo quiero evaluar en el aula, así voy a enseñar. Eso implica un cambio estructural impresionante en la lógica de la docencia del docente. Y es la única manera realmente, además de hacer transición de contenidos a competencias y resultados de aprendizaje, pero también de entender el protagonismo de la evaluación, porque finalmente el aprendizaje tengo que corroborar que se logró y eso solamente me lo da la evaluación. Entonces, ahí es cuando uno entiende
así como voy a evaluar, así tengo que enseñar. El siguiente aspecto conectivo es lo que yo llamo la red de conexiones de los resultados de aprendizaje, en lo que algunas instituciones llaman la matriz o mapa de competencias y resultados de aprendizaje, y es que para yo lograr ese perfil de egreso de un estudiante, debo garantizar que mi plan de estudio funcione como una red, no una red de contenidos, sino una red de aprendizajes en donde yo voy marcando esas complejidades de aprendizaje a través de los famosos dominios de aprendizaje, que para eso pues aparecen ya y reaparecen en nuestro discurso las famosas taxonomías, que detrás de cada taxonomía hay una teoría de aprendizaje, y una teoría de aprendizaje es la que me da sentido a esas declaraciones de modelos o enfoques pedagógicos. Aquí vuelve a aparecer el no podemos trabajar con islas si no tenemos comunidades de profesores que tengan claro cuáles son esos atributos del perfil de egreso que van a lograr y van a dar sentido a través de esos aprendizajes del estudiante. No vamos a poder nunca de verdad hacer una buena transición a resultados de aprendizaje si no existe esa construcción académica colectiva en red de esos aprendizajes por parte de los profesores, que sí o sí tienen que volverse unas comunidades de enseñanza. Los recursos y apoyos para la educación y el aprendizaje también empiezan a tener un papel distinto, porque tienen que responder precisamente a ese diseño inverso, a esa manera de evaluar y aprender. Para los resultados de aprendizaje, pues lo ideal es trabajar metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, y todo eso necesita unas aulas distintas, unos recursos distintos, unas dinámicas distintas. Y el papel y ese rol de interacción profesor-estudiante y entre los mismos estudiantes cambia radicalmente cuando ya uno centra la preocupación en el aprendizaje y no la enseñanza, y esa es la preocupación de los resultados de aprendizaje. Si vemos este mapita como de lo que implica trabajar por resultados de aprendizaje desde un enfoque sistémico con unas lógicas distintas de gestión curricular, esto mismo habría que ponerle el apellido internacional si yo quiero hablar de resultados de aprendizaje. O sea, hablar de resultados de aprendizaje no es cualquier cosa, es agregarle una dinámica global, con una cultura global, con una mentalidad global, con un enfoque sistémico, a lo que implica de por sí ya la complejidad de hacer una gestión curricular desde el enfoque de resultados de aprendizaje. Entonces, el reto es muy grande. De pronto nos llegan estos conceptos como modas a los que no le damos como un lugar y una trascendencia. Esta triada inseparable que nos aterriza pues como a ese concepto tan concreto de los resultados de aprendizaje, pero que yo lo veo siempre desde una mirada sistémica, perfil de egreso, competencia y resultado de aprendizaje. Cuando yo ya le pongo una lupa con una mirada de cosmovisiones, con una mirada global, con todos estos conceptos de diversidad, de competencias como la multiculturalidad, la interculturalidad, es cuando yo puedo hablar de esta triada inseparable ya en términos de internacionalización. Y yo que trabajo con tantas instituciones, formo tantos profesores para ser profesores más globales, siento que tenemos que dar de alguna manera un salto muy grande cualitativo, porque venimos muy rezagados de trabajar por competencias. No todas las instituciones saben hoy en día trabajar por competencias, entonces agréguenle a eso esta aterrizada de resultados de aprendizaje, y con esta mirada global que finalmente no la vamos a lograr
ni con aprendizaje de otras lenguas, ni con la movilidad, sino haciendo unas transformaciones de mentalidad de nuestros profesores para que nuestros profesores tengan una mirada mucho más global del mundo y de la educación. Y eso implica pues algunas transformaciones complejas. Entonces, en esta triada podemos entender que el perfil es esa promesa que hace la institución y un programa académico del tipo de estudiante que quiere entregarle a la sociedad. La competencia son esas capacidades que la institución y el programa forma, desarrolla en los estudiantes para que puedan cumplir con ese perfil. Y los resultados de aprendizaje son una consecuencia de esta conexión perfil y competencia, y es realmente esa capacidad que el estudiante la va a poner en práctica cuando ya vaya al mundo de lo laboral y de lo social, si realmente lo está logrando. Entonces, casi que las competencias se nos vuelven como en la dimensión de una expectativa que la institución no puede evidenciar sino a través de los resultados de aprendizaje, y por eso los resultados de aprendizaje se vuelven tan importantes en el sistema educativo, porque los resultados de aprendizaje me concretan esa expectativa que yo de pronto nunca voy a poder evidenciar, sino hasta que el estudiante se enfrente a una práctica o ya al mundo real. Entonces, cuando ya a todo esto le ponemos una lupa desde una mirada internacional, podemos hablar de resultados de aprendizaje internacionalizados que no los vamos a poder lograr si no entendemos esto sistémico, porque si yo no tengo un perfil global de egreso, desde una gestión curricular sistémica, yo no puedo nunca hablar que los estudiantes lograron esos resultados de aprendizaje internacionalizados. Si ya esta triada la ponemos como ya desde esa gráfica general sistémica, algo más concreto, entonces podemos decir que para llegar a esos resultados de aprendizaje internacionalizado, yo he tenido que definir un perfil global de egreso institucional, un perfil global de facultad y programa, unas competencias globales, y ahí todo eso, si funciona como sistema, es cuando yo voy a decir, mis estudiantes lograron unos aprendizajes del orden internacional. Entonces, ¿cómo logro yo un perfil global de egreso institucional? Cuando tengo claro cuáles son esos atributos institucionales y de entorno globales. Entonces, esos atributos después se vuelven competencias. Los atributos finalmente son como esos rasgos, las características que yo espero de un estudiante. Cuando son institucionales es porque es una apuesta institucional, es el sello de la institución que está ahí detrás de esos atributos. Cuando a esos atributos que yo expreso en un perfil de egreso, que es la promesa de que yo le hago a la sociedad del tipo de estudiante que quiero formar, entonces le agrego ya lo propio de un programa académico, lo profesional y lo disciplinar. Estamos hablando de un perfil de egreso del programa que si tiene rasgos internacionales, entonces yo ya le puedo poner ese apellido, perfil global de egreso del programa. En general, esos atributos o características o rasgos de esos perfiles, a veces mi inspiración son competencias disciplinares que de pronto asociaciones nacionales o internacionales de las facultades me dicen que todo ingeniero tiene que tener esas competencias, que todo médico tiene que tener esas competencias, y cuando mis referentes son internacionales, es una acreditadora internacional, una asociación internacional de una disciplina, yo puedo decir que estoy hablando de competencias globales.
Y cuando esas competencias, que son capacidades que el estudiante probablemente las va a poner en conjunto solamente en la práctica, en una práctica de final de carrera o cuando ya va al mundo laboral y social, cuando esas capacidades yo tengo las opciones de evaluarlas en mi aula como docente, observarlas, validarlas, evaluarlas, eso se llaman resultados de aprendizaje. Y si corresponden a una competencia global, ya sea disciplinar o institucional, entonces estamos frente al término resultado de aprendizaje internacionalizado. Entonces, fíjense que no puedo llegar a hablar del tema de hoy de reflexión, resultados de aprendizaje internacionalizados, si yo no he hecho todas estas conexiones y si yo no tengo un sistema curricular que me garantice llegar a esto. Entonces, es un reto bien grande. Precisemos algunos conceptos que de pronto he utilizado y es este perfil de egreso global, competencias globales y resultados de aprendizaje internacionalizados. Entonces, finalmente, un perfil global de egreso está en el marco de lo que uno llama un currículo global. Un currículo global es el resultado de ese proceso de internacionalización del currículo. Estamos en un evento de la Red para la Internacionalización del Currículo. Entonces, un perfil global de egreso que tiene estos atributos que yo he hablado, rasgos o características o atributos, se considera global cuando al finalizar su proceso formativo el estudiante puede desempeñarse profesional y socialmente en cualquier contexto, sobre todo internacional y multicultural. ¿Cuándo tengo ese perfil? Cuando he definido unas competencias que son esas capacidades que le permiten al estudiante desarrollar de manera respetuosa esta interacción con otros seres humanos. Es ahí donde entran competencias como la ciudadanía intercultural, las competencias interculturales. Bueno, yo voy a hablar de algunas competencias. María Paula les puso la definición de la OCDE, de lo que considera la OCDE una gran competencia global, que entre otras esa gran competencia global ya está siendo evaluada por las pruebas PISA para educación básica y media en estos términos que ustedes ven aquí en esta diapositiva. Y los resultados de aprendizaje internacionalizados, que es como el concepto que también está detrás de un currículo global, es cuando yo ya puedo evidenciar esas competencias globales y puedo decir que mis estudiantes tienen esas habilidades y valores que a nivel universal son valorados y que al final los pueden llevar a considerarse profesionales globales. Entonces tenemos el punto de partida. Sin el perfil de egreso, sin una definición de perfil de egreso, no es posible hablar de resultados de aprendizaje en esta cadena conectiva de esta triada perfil, competencia, resultado. Entonces tenemos que el punto de partida para poder llegar al concepto de resultados de aprendizaje con el apellido internacionalizado es el perfil de egreso. Un perfil de egreso es ese conjunto de atributos, rasgos o características que además después se me vuelven competencias que el programa y la institución prometen que van a formar en el estudiante de acuerdo con ese sello institucional de la universidad y del programa académico. Cuando esos atributos se definen con una mirada global, yo puedo estar ya hablando de un perfil global de egreso que en general en Colombia por la norma se habla de un perfil de egreso que incluye habilidades internacionales y entonces ahí casi que la norma nos está diciendo en Colombia ya tenemos que empezar a hablar de perfil global de egreso. En términos generales y muy técnicos, esos atributos del perfil son de dos tipos.
atributos disciplinares y profesionales y atributos transversales, institucionales, genéricos, depende de cómo los defina y los mencione la institución. Entonces uno diría, un perfil global de egreso como promesa tendría que incluir atributos disciplinares globales y atributos transversales o institucionales o genéricos globales para que se pueda hablar de ese perfil global de egreso. Podemos pensar en que estas declaraciones de perfiles, cuando son globales, habla de que el estudiante va a solucionar ya como egresado problemas globales desde su disciplina, que está comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible, que practica estas nuevas concepciones como la economía circular y producción limpia, o aplica estándares internacionales de su disciplina para solucionar problemas complejos de su disciplina, o porque modela soluciones con tecnología de punta. Entonces, estos son como frases, atributos que uno dice, si los leo en un perfil de egreso y están redactados como de esta manera, podría estar presente estos atributos disciplinarios. Y yo a esto le agrego las famosas competencias globales que muchos organismos internacionales nos están proponiendo desde hace años. Entonces yo, conjugando estos dos tipos de atributos, yo digo, yo ya tengo un perfil global de egreso. Quiero agregar como un reto a esos retos que les decía, no podemos lograr todo este discurso de internacionalización del currículo, de resultados de aprendizaje internacionalizados si no seguimos trabajando de verdad en esa cultura de lo conectivo, de lo sistémico, de cambiar la mentalidad de nuestros profesores para que sean profesores cada vez más globales. Le agregamos un reto y es ¿a quién le corresponde generar como toda esta mirada sistémica de lo curricular, esta mirada sistémica de los resultados de aprendizaje, pero además que sea desde lo internacional? Si estamos muy atrasados en nuestras instituciones con procesos de internacionalización del currículo, yo digo yo, y ahora le sumamos este concepto de resultados de aprendizaje, tenemos un reto y una brecha muy grande por cerrar. Entonces, la pregunta es a quién le corresponde como esta iniciativa de estructurar un perfil global. Es institucional, es de comités curriculares, es de la Oficina de Relaciones Internacionales, porque considero que aquí hay varios asistentes de oficinas de relaciones internacionales. ¿A quién le corresponde definir esas competencias globales de esa oferta formativa, de esas certificaciones del perfil global, que es otra tendencia, estas famosas credenciales alternativas o microcertificaciones? Entonces, porque esta es la realidad que yo estoy viendo en las instituciones con las que trabajo, y es no, que eso es de relaciones internacionales, que todo lo que diga la palabra internacional entonces tiene que ser de relaciones internacionales, pero es que este es un tema curricular, este es un tema formativo. Lo que sí es que alguien tiene que tener la iniciativa para empezar a desencadenar como todas estas variables conectivas que finalmente nos tienen que dar respuesta de necesitamos formar a los estudiantes con unos perfiles distintos, hacer una disrupción en nuestras estructuras curriculares. Tenemos que empezar a hablar de competencias en términos globales para poder tener aprendizajes distintos en los estudiantes. Entonces, a mí me apasiona como mucho estas conexiones, porque yo digo, esta unión de los resultados de aprendizaje, que en Colombia pues es algo novedoso, pero sé que en otros contextos ya llevan muchos años trabajando por resultados de aprendizaje. Y si yo le agrego esta perspectiva internacional, yo digo, es el momento histórico para hacer transformaciones en nuestro sistema, para formar de otra manera, para formar estudiantes con otra perspectiva, cerrar la brecha
bueno, con los problemas estructurales que seguimos teniendo en los sistemas educativos. Perfecto. Entonces, si nosotros a estos atributos disciplinares le agregamos las famosas competencias transversales curriculares, esto implica unas preguntas de estructura curricular y es, por ejemplo, todo lo que antes yo llamaba formación sociohumanista o estos trayectos de formación sociohumanista, tengo que darle un vuelco y empezar a trabajar todas estas competencias globales como la multiculturalidad, la ciudadanía global, etcétera, etcétera. Asumo como institución esa gran competencia de la OCDE, defino mis propias competencias globales, entonces allí también le damos sentido como a este concepto de competencias globales. Yo siempre, desde hace años, propongo 5 grandes competencias globales: el pensamiento sistémico, que tiene que ver con la capacidad de ver el mundo como una unidad, es esa interconexión que nos habló María Paula de cómo funciona el mundo. Para mí el mundo es sistémico y complejo. La multiculturalidad, que es esa capacidad de interactuar con otros de manera empática y con otros de otra cultura, que ya es más complejo. El ser humano no interactúa de manera connatural con otros que son distintos. La sostenibilidad, que es cómo nuestros estudiantes aprenden a aportar desde sus disciplinas a la solución de esos problemas globales. La ciudadanía es cómo me siento parte de esta humanidad común, cómo de verdad puedo ser compasivo y actuar de manera solidaria con todo lo que pasa en el mundo, así lo vea lejos. Y las redes conectivas como esa capacidad de gestionar conocimientos a partir de otros. Hoy no somos capaces de generar conocimientos sin otros, y si esos otros son de otros contextos distintos a mí, pues eso tiene más sentido. Entonces, finalmente, si las competencias globales se concretan en resultados de aprendizaje y queremos como hacer esa enunciación institucional, esa declaración de unos resultados de aprendizaje internacionalizados, es estas competencias ya desde el estudiante, esas competencias como capacidad ya en el estudiante, como quisiéramos que el estudiante al final dijera: yo soy un profesional global, yo veo el mundo como una unidad, yo interactúo con otros de manera empática, yo aporto soluciones a problemas globales, yo me siento parte de una misma humanidad y yo gestiono conocimiento participando en comunidades internacionales de aprendizaje. Entonces, traté de mezclar como lo reflexivo con lo técnico. Aquí ya ustedes ven declarados unas competencias globales importantes con unos resultados de aprendizaje, que lo bonito de los resultados de aprendizaje es que después yo puedo evidenciar en el estudiante que lo está expresando, que él dice que es esto, él dice que hace esto y que conoce estos asuntos. Entonces volvemos como a esta triada inseparable para poder hablar de resultados de aprendizaje internacionalizados, porque sin esta cadena de perfil competencia yo no puedo hablar de resultados de aprendizaje. Y ya en esta mirada sistémica que quise darles, pues nos vamos a enfrentar para poder hablar de manera real de estos conceptos. Seguimos teniendo un reto de cultura internacional, un reto de mentalidad global y un reto de conectar en nuestra institución y a la institución con el entorno, todos estos componentes curriculares. Entonces, bien, muchas gracias. Ya creo que les pude dar una mirada sistémica a todo este concepto, a veces que resulta técnico, pero que finalmente es complejo y sistémico. Muchas gracias, Claudia, por esta maravillosa presentación.
Nos nutre muchísimo los procesos que estamos adelantando a través de la red y esperamos contar contigo en otras oportunidades para que compartas estos procesos con nosotros. Vamos a dar inicio al espacio de preguntas. María Paula y Claudia, no sé si quieres, María Paula, iniciar con una pequeña como un pequeño resumen de todo este proceso mientras que vamos recibiendo a través del chat las preguntas. Muchas gracias, Margel. Siempre es un placer escucharte, Claudia. Tienes un enfoque muy claro desde la parte pedagógica y es lo que hay que desarrollar dentro de las universidades, de los currículos. Muchísimas gracias. Eres una gran amiga de esta casa también, personal gran amiga, y siempre agradezco escucharte, así que una delicia. Yo les mostré un poco la reflexión de dónde, como para qué, cómo se respira esto, y Claudia nos aterriza en la universidad y nos dice, bueno, cojan papel y lápiz y háganlo de esta manera, organicen así, mídanlo de esta manera, esta es la evidencia, de esta forma lo pueden mostrar. Yo creo que, espero que haya sido un complemento en nuestras dos conferencias, en nuestras dos versiones, para que los profesores, como dices tú, hay muchos jefes de ORI, de relaciones internacionales, más o menos vayan complementando su gran conocimiento, porque todos los que estamos aquí llevamos tiempo trabajando en esto, y que les hayamos aportado elementos para poder mejorar su gestión en las universidades. Entonces, muchas gracias, Claudia, y esperemos que nos hagan algunas preguntas, a ver que si quieren estamos todos... Sí. María Paula, tenemos en este veámonos los tres. momento, sí, tenemos en este momento una pregunta de Wilmar Moreno. Dice, muy interesante, sería bueno un ejemplo que ilustre y contenga estos elementos compuestos. Está hablando con relación a lo de Claudia. A las dos presentaciones. Felipe, sí. podemos tener las tres pantallas al mismo tiempo para que estemos como en un panel. Así, como para que estemos juntos. ¡Ay! ¿Cómo nos vemos? Bueno, ejemplos concretos yo creo que Claudia los dio, ejemplos de estos enfoques sistémicos. De pronto tú quieres aclarar un poquito más, Claudia. Sí, por mi experiencia en acompañar a instituciones tanto en procesos de gestión curricular desde el enfoque de resultados de aprendizaje como procesos de internacionalización, casi que habría muchísimos ejemplos. Lo bonito de estas experiencias es que cada institución busca su ruta, busca su esquema sistémico para sus procesos para lograr realmente llegar a decir yo tengo currículos globales, yo evidencio aprendizajes en los estudiantes, yo tengo estudiantes ya formados como estudiantes globales, siempre como desde la identidad institucional. Entonces, la respuesta es esto se hace desde la identidad institucional, desde el modelo pedagógico, desde esos valores institucionales que son distintos en cada una de las instituciones, y eso es lo que nutre y es como el punto de partida para decir mi estructura curricular debe ser esta para poder llegar a currículos globales con un trayecto de formación global de pronto, con una gran competencia global de pronto, con una certificación del perfil global, también es otra alternativa. Entonces, hay ejemplos, cuántas instituciones ya han hecho como este esfuerzo de juntar lo internacional con los resultados de aprendizaje. Quiero acotar ahí, me encanta escucharte eso. De hecho, desde que yo di mis primeros pinitos en esta área, yo soy mayor que tú, pero tú me enseñaste cuando yo daba mis primeros pinitos en esta área. y recuerdo que eso se me quedó para toda la vida, que es desde la identidad institucional, es donde salen
las estrategias, el cómo, ¿cierto? De hecho, nuestra universidad, la Universidad Cooperativa de Colombia, tiene un modelo educativo crítico con enfoque de competencias. Nosotros, por ejemplo, no hablamos de perfiles de egreso, pero sí hablamos de resultados de aprendizaje. Y nosotros consideramos que todas las competencias genéricas, por ejemplo, son parte de la competencia global. Hablamos de una sola competencia y las competencias generales son parte de la competencia global, y toda nuestra identidad desde la economía solidaria, que nosotros somos de esa área del conocimiento, le da otro sello. De hecho, estamos a punto de sacar una certificación que ya les daré la idea. Entonces, eso me gusta mucho que lo enfatices ahora. La identidad institucional te va dando hasta los apellidos, los nombres, las etiquetas de cómo tú vas nombrando esto. Tú decías ahora que está evolucionando las competencias globales, las definiciones, y eso va a seguir así. Y yo también coincido contigo, y no hay solamente una, porque debemos darle el apellido nuestro. El cuento es que estemos hablando como del mismo concepto. Se me ocurre una experiencia, pues que estoy en ella, maravillosa, que me ha acercado a cosas que no había trabajado antes con una institución en Medellín, la institución universitaria Pascual Bravo, en la que estamos definiendo una gran competencia desde un modelo que ya ellos tenían, un modelo de relacionamiento. Y esta es una gran competencia que se llama competencia de relacionamiento. Estoy en el proceso de diagnóstico de todos los planes de estudio para ver dónde están resultados de aprendizaje que le aportan a esta gran competencia. Y se llama de relacionamiento y tiene todo un enfoque global con 4 elementos de competencia. Y es de relacionamiento porque finalmente se reconoce que si yo no me relaciono conmigo mismo y con otros y otros de otras culturas, otros contextos, otras disciplinas, otras maneras, otros saberes, otras experiencias, si no me relaciono bien con la naturaleza, pues casi que uno dice, no tiene sentido hablar de lo internacional, sino es Claro. en términos de relacionamiento. Entonces ha sido una experiencia maravillosa porque es una apuesta de una gran competencia transversalizada a todos los planes de estudio desde lo internacional, pero desde la esencia de estas competencias del ser, que es cómo me relaciono. Con el otro, con el otro. Con todo, con todo. Pascual Bravo es miembro de la Red RIL, que es uno de nuestros miembros, así que es Maravillosa muy bueno que estés trabajando con ellos. experiencia. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Alexander Hernández Velázquez dice, ¿cómo se integra en la construcción y desarrollo de la internacionalización del currículo a sectores externos como el gobierno, el sector empresarial y la sociedad en general? Qué tan amplio. Claudia, te dejo a ti primero. Sí, algo súper práctico, y es que hoy un perfil de egreso con sus atributos que terminan siendo competencias tiene que estar construido de manera conjunta, no en un escritorio, sino con bueno, utilizando muchos referentes, ojalá internacionales, marcos nacionales de cualificación, estos temas de las acreditadoras internacionales, de las asociaciones internacionales de las disciplinas, pero con el sector externo. Privado. Y en general, si uno acude a los marcos nacionales de cualificación, quiero hablar de Colombia, que este año se expidió una normatividad. Ustedes no se imaginan ese trabajo que debió haber detrás de estos marcos nacionales de cualificación, que a su vez se produjeron con construcción colectiva con este sector de la empleabilidad. Entonces, para mí, de verdad, metodológicamente, el punto de partida es el perfil.
y la manera como se construye es la manera, Alexander, en que se puede hacer inclusión de todos los que deberían intervenir en definir qué aprendizajes debe tener un estudiante hoy en día. El cuento de esto es que es algo exageradamente dinámico, entonces tiene que haber una conversación permanente. Nosotros tenemos algunos canales dentro de nuestra universidad y de las dinámicas de mesas y conversaciones permanentes de las distintas áreas, de las distintas disciplinas con el sector privado, porque como hemos conversado, o sea, el cambio es vertiginoso. Hoy se están necesitando estas competencias y mañana otras, y pasado mañana van a salir otras más. ¿Qué cantidad de programas ya tenemos que cerrar? Que yo he escuchado y hemos visto de muchas universidades que están cerrando programas tradicionales porque lo que está pidiendo el mercado es otra cosa. Entonces esto, Alexander, de estar al día con el sector externo, ya sea público o privado, es un día a día y una conversación permanente, un trabajo con los egresados que están en el medio. Muchas veces, por ejemplo, nuestros egresados son empleadores, entonces están comunicándonos y dándonos información permanente de cómo actualizar estos perfiles que se necesitan afuera. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dice Felipe Contreras, ¿es posible llevar a cabo cuando los docentes estamos alineados con las directrices de la universidad? ¿Puede verse alterado el proceso? Nos pregunta él. No Sí, entendí mucho. si De los nuevo, a ver. docentes están alineados dentro del proceso de internacionalización y digamos, son como dos brechas, ¿no? La brecha que nos hace la universidad y la brecha que tiene el docente dentro de su proceso de formación. ¿Cómo se lograrían compaginar esos dos procesos? El proceso que viene llevando el docente y el proceso que es institucional. Mira, yo primero. Lo que pasa es que el proceso de diseñar toda esta estrategia de internacionalización institucional tiene que ser en conjunto, o sea, el profesor no hace algo solo en el aula, tiene que ser consecuencia de las declaraciones institucionales, de su misión, de su visión, de su plan estratégico, pero sobre todo de su proyecto educativo. O sea, ahí tienen que estar plasmadas las declaraciones y la ruta que tiene la universidad con relación a este tema. O sea, no pueden no estar en sintonía, no pueden. Pueden haber espacios de conversación y de consenso, pero no pueden estar en sintonía. O sea, siempre tiene que haber una coherencia en lo que la institución declara y en lo que desarrolla el profesor en el aula. Entonces no debería existir esa brecha, y si existe hay que entrar a una comunicación más activa, digamos, y ver qué es lo que está pasando, hacer un diagnóstico y sincronizar a toda la parte operativa, no es operativa, pero actora, a todos los actores. Yo quisiera decir dos cosas. Más que alineación, quisiera utilizar compromiso y motivación. Y apertura, y bueno, pero y reflexión. Hay un reto detrás de este concepto, pues el reto de lo internacional es tener mentalidad sistémica, compleja, conectiva, y para los resultados de aprendizaje hay que saber de mucha pedagogía y mucha didáctica. Y para mí ese es el reto, porque lo disciplinar es importante, pero sin pedagogía y sin didáctica no es posible acercarse a resultados de aprendizaje. Por eso yo digo, son como dos saltos cualitativos que hay que dar. Con lo internacional en el reto de estar más conectado, de ser más sistémico, con pensamiento complejo, con pensamiento
crítico, o sea, muchas cosas para lo internacional en términos de habilidades de los profesores y de actitudes y valores, y por el otro lado resultados de aprendizaje, porque si yo los mezclo, y para los resultados de aprendizaje saber de mucha didáctica, mucha pedagogía, de evaluación, y es ahí donde hay que pensar en la brecha, en esas dos brechas reto. Importante eso, en la capacitación de profesores en eso. Tenemos muchos profesores, sobre todo en las universidades, que no son profesores, que no somos profesores, que no estudiamos licenciatura. Entonces ahí es donde la capacitación en docencia, en didáctica, en metodología, en pedagogía, es clave. Estoy de acuerdo contigo. Y después de capacitar, acompañar. Claro, claro. Es Y que asegurar, acompañar, de, volver a de capacitar y la ver si mano, realmente se de está. la mano. Estoy de acuerdo. Sí. Sí, es muy importante esto porque los procesos de internacionalización de currículo no son estáticos, son procesos cambiantes, al igual que los programas académicos. No podemos comparar un programa académico de hace 10 años a un programa académico de lo que es ahora, por los contextos incluso de todo lo que nos ha traído esta pandemia e incluso socialmente todo lo que ha pasado. Tenemos una última pregunta, creo que ya por tiempo tenemos que ir cerrando. Nos dice José Mesa: agradezco por la pertinencia del tema y la claridad de Claudia en su presentación. ¿Cómo podría un currículo global considerar las particularidades de los contextos situados? Bueno, primero romper el paradigma de pensar que cuando uno pone el apellido global o internacional ya pierde la identidad y pierde el contexto y pierde lo local. Eso no es así. Cuando uno trabaja por resultados de aprendizaje, entonces, para poder valorar si el estudiante aprendió y logró esa competencia, yo tengo que aterrizar el resultado de aprendizaje al aula. Y el aula siempre es en contexto. Entonces yo puedo decir un resultado de aprendizaje. El estudiante valora la diversidad cultural. Ese puede ser mi resultado de aprendizaje. Verbo objeto, que es como lo declaran los europeos. Y ya tengo que empezar a jugar con la didáctica de cómo voy a valorar lograr, enseñar y después valorar ese resultado de aprendizaje. Juego de roles. Entonces, en ese juego de roles, yo puedo poner a mis estudiantes como actores de distintas culturas, puedo incluir objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, siempre el resultado de aprendizaje es en contexto y en contexto de aula. Punto. No hay más. No hay más. Entonces, lo primero es quitarnos de la mente que lo global es afuera, que lo internacional es geográficamente afuera o con otros. Yo puedo desarrollar todas mis competencias globales en contexto de aula si defino unos buenos resultados de aprendizaje con una buena didáctica y una buena manera de evaluar. Para mí no hay otra. Correcto, de acuerdo. Y lo que tú dices, que nosotros también evaluamos eso, es que lo global y lo internacional no es necesariamente lo que nos da las competencias que se están buscando con relación a esto. Pongamos el ejemplo de Colombia solamente. Colombia es un país tremendamente diverso, uno de los más diversos que yo conozco. Puede haber otro, pero yo conozco mucho Colombia, me encanta y es impresionante. Y yo que tengo, por ejemplo, siempre hago el tema, campus en lugares tan diversos, el solo hecho de tener interacción entre esos dos lugares, ya hay apropiación de competencias interculturales enormes, de un estudiante de Santa Marta con un estudiante de Pasto o de Bogotá. Y eso es contexto también, es contexto mío, es contexto colombiano, es
evaluarlo ahí, aplicarlo ahí. Estoy de acuerdo. Para mí la Muchas palabra gracias. que más estoy utilizando en todo es, y la utilizaste tú, María Paula, es intencionado. Sí, sí, de acuerdo. Intencionado. Cuando es intencionado, funciona. Sí, porque hace un tiempo, o sea, yo no creo que a mí, que yo estudié ontología con puros, voy a poner un ejemplo diferente, pero solamente con referentes chilenos. Jamás estudié ontología con referentes chilenos, me enseñaron en escuelas francesas, escuelas anglosajonas, sobre todo en esta área, en esta otra. Lo que pasa es que no se sabía que eso era. Y había que agregarle otra cantidad, un componente importante que son otras competencias. Y a mí me pasa con algunos programas, en algunas cosas, nos vienen a visitar y estamos pobres de internacionalización. Y después de hablar 2 horas, sí tenemos. El cuento es que no lo hacían intencional, no lo tenían consciente que estaban haciendo una tarea. Me gustó que hicieras énfasis en eso, gracias. Bueno, muchas gracias a nuestras dos conferencistas. Esperamos que este tipo de eventos sigan repitiéndose. Esta es nuestra primera jornada, no la última, dentro de esta gestión que estamos haciendo conjuntamente desde la presidencia y vicepresidencia de la Red RIUC. Esperamos contar con todos estos asistentes. Agradecemos este masivo reconocimiento que nos están haciendo a través de la transmisión que tenemos en este momento. Y les estaremos enviando vía el correo electrónico que nos colocaron en la formato de asistencia los enlaces para que puedan consultar esta transmisión. De igual forma les recordamos nuestras redes sociales, @redriuc_internacionalización. Contamos con un site que en el Instagram se encuentra el enlace en donde estaremos publicando algunas de nuestras actividades. Están nuestras estrategias de Pásame el Dato, los programas de radio que hacemos conjuntamente a través de la UD 90.4 FM de la Universidad Distrital en el programa Relaciones del Centro de Relaciones Interinstitucionales. Y de igual forma esperamos contar con ustedes masivamente en todos los eventos que está organizando la red, de igual forma que sus instituciones se puedan adherir a nuestra red. Muchas gracias y esperamos contar con ustedes nuevamente. Un abrazo para María Paula y para Claudia. Que estén muy bien. Muchas gracias, un abrazo para todos. Qué bueno haber estado aquí. Gracias, Claudia. Gracias a todos, María Paula. La Universidad Cooperativa de Colombia brinda la oferta de especialización en justicia.